Continuamos con más información. Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de la señal abierta en toda la provincia y la región y también a través de las plataformas digitales. Nuestros amigos cibernautas en diferentes partes del país y del mundo. 7 de la mañana con 11 minutos. Saludamos a nuestro siguiente invitado. Él es Gustavo Ich, director de Global Report. Vamos a analizar un poco sobre el panorama electoral que ya está en carrera rumbo a las elecciones de febrero del 2025. ¿Cómo está, estimado Gustavo? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y teleaudiencia de Saracay. Empezamos la carrera a la presidencia, a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el sentir ciudadano en lo que tiene que ver acudir una vez más a un proceso electoral? Bueno, no hay mucha expectativa positiva, le puedo comentar. Es evidente que el país ha atravesado por demasiados procesos plebiscitarios y electorales en los últimos años y no se han visto los resultados que la gente anhelaba. Tenemos una economía en crisis, una inseguridad absolutamente fuera de control por más esfuerzos que hagan el gobierno nacional o las fuerzas de seguridad no han logrado contenerla y severos problemas adicionales como la migración, como la crisis diplomática y la permanente indefensión que se está mostrando en relación a nuestro aparato productivo, a nuestros industriales, a nuestros agricultores, a nuestros comerciantes, a nuestros emprendedores, en medio de los tratados de libre comercio que con un aperturismo tan infantil se están abriendo, se están anclando en países que son comercialmente, industrialmente, tecnológica y económicamente mucho más poderosos que el nuestro, como pasa con el Tratado de Libre Comercio con la China y puede pasar con otros países como los mismos Estados Unidos o con Corea, ¿no? Esas y situaciones sumadas a lo que ha ocurrido en el frente electoral, más la lucha contra la corrupción que ha develado esa contaminación entre la política, la justicia y los cárteles del crimen organizado, incluso a nivel internacional, no tiene a la ciudadanía muy contenta, no genera muchas expectativas de que esto pueda cambiar en el corto plazo. Y no genera expectativa de que pueda cambiar la realidad del país, descrita muy bien por usted, estimado Gustavo. ¿Se debe a qué? ¿A los actores políticos que se presentan o a la situación como tal del país? Ambas situaciones, señor Mendoza, porque es evidente que la política se mueve a través de instituciones que están a su vez lideradas por ciudadanos, en este caso por políticos. Muchos de ellos han demostrado absoluta improvisación en el manejo de la cosa pública. La conformación de los últimos 2 gabinetes en este gobierno y en el gobierno actual fue una composición en la que se privilegió la amistad, la confianza en un círculo íntimo de los mandatarios, provenientes además del sector privado, bajo la lógica de que en realidad es una falacia. Todo lo que pasa en la empresa privada es transparente, es eficiente y los problemas que tiene el país se deben al Estado, se deben a la función pública. Cuando muchas veces, y hemos visto incluso en el fracaso enorme que tuvo la anterior gestión del expresidente Lasso, que en la esfera del privada, tampoco es que nunca pasa nada. Es decir, los casos de corrupción que han sido denunciados por los procesos de la Fiscalía han involucrado a funcionarios, a ejecutivos muy importantes del sector privado, obviamente también con funcionarios del sector público, de manera que esa falacia se está nuevamente cayendo en la actual gestión y los números de algunas estadísticas nacionales, así como de Imagen, que es una empresa iberoamericana con más de 30 años de experiencia, que realizó hasta entre el 9 y el 13 de mayo un estudio de opinión pública, lo siguen demostrando. Es la conjunción de los 2 factores. Daniel Noboa, cuando llegó a la presidencia de la República,
apareció como un actor político relativamente nuevo, aunque tenía participación en la Asamblea Nacional. ¿Qué está esperando el elector en estas nuevas elecciones, teniendo en cuenta que se avisoran dos corrientes hasta el momento? La reelección del presidente Daniel Noboa y por ende también ese grupo de votantes fuerte que aún mantiene el tema de la revolución ciudadana. Pero de allí otros actores a pocos meses de las elecciones no aparecen. ¿Qué está esperando el elector en ese momento? Bueno, los electores están esperando que el régimen sobre el cual votaron el 52% de ecuatorianos cambie y mejore las tareas que le fueron encomendadas. Y asimismo está esperando la posibilidad de que desde el centro hacia la izquierda, si es que podemos hablar en términos ideológicos, a pesar de que las ideologías se han licuado bastante desde hace algunos años, no solamente en este país, sino alrededor del mundo, pero aquí en el Ecuador y en América Latina, en realidad, las corrientes que van del centro a la derecha son en este momento hegemónicas. Básicamente hay tres países que no coinciden con eso y son corrientes hegemónicas que tienden al totalitarismo, al populismo 2.0, como se conoce, que son las de la que están actuando en Argentina con Milei, en El Salvador con Bukele y ahora pretendidamente con Noboa en Ecuador. El resto de la región es totalmente diferente en el sentido que es más democrática, puede estar conducida por mandatarios más jóvenes o no, pero que acreditan experiencia y capacidad para tratar los temas graves que están ocurriendo, en este caso en el Ecuador, y que han demostrado básicamente un gran fracaso, pero una excelente estrategia de comunicación gubernamental basada en distractores. Cada semana tenemos 1, 2, 3 escándalos que tapan los anteriores y la gente lo que necesita es, como digo, una política, un sector de oposición que en democracia es muy importante para cotejar las propuestas, los proyectos y tomar decisiones no por el mal menor, ¿sí? No por la urgencia, no por la crisis, sino optar por, como digo, por proyectos políticos que puedan sacarle al Ecuador de esta crisis de seguridad económica y social. Para ir culminando, estimado Gustavo, porque sabemos que tienes una agenda que cumplir, a los ecuatorianos, ¿qué les espera en estos meses previo a las votaciones de febrero del 2025? Debido a que, si bien es cierto, el tema comunicacional es importante en todo gobierno, pero la realidad, lo que se siente en el territorio es totalmente diferente. Porque si no me dan seguridad todavía, si estoy mal en el tema económico, si muchos seres cercanos migraron a diferentes partes, si no hay trabajo porque no hay inversión pública, esto no contiene una buena comunicación política. Así es, la comunicación no puede ocultar la realidad, la puede disfrazar o puede estructurarse a partir de verdades a medias. Y eso es lo que ha venido ocurriendo desde noviembre del año pasado, en que ya se sabía que el actual presidente había resultado electo por la mayoría de ciudadanos. No, esa estrategia de comunicación que no procede totalmente o únicamente de la SECOM, procede de la estrategia política del régimen, ha generado ya una caída, un decrecimiento importantes en la credibilidad y en la aceptación de lo que el gobierno está haciendo o lo que ha dejado de hacer. ¿Qué le puede esperar al país en una situación en la que la transición política que debía efectuarse con un presidente de transición, luego de la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso y la disolución de la Asamblea, era un país que empiece a ordenar la casa, pero lo que está ocurriendo es que está, entre comillas, ordenando la casa mediante una política fiscalista que ha incumplido las promesas electorales, que ha incrementado impuestos, que ha incrementado el IVA, que sigue atentando contra el medio ambiente
a partir de procesos industriales que no son debidamente supervisados en sectores, en provincias como la Amazonía, que han puesto en grave riesgo la misma situación en otras provincias como el Azuay, que ha provocado una oleada migratoria que ya superó a la producida durante la crisis bancaria y sobre la cual el gobierno no ha dicho absolutamente nada, que ha puesto con esta política fiscalista y recesiva una situación muy difícil de superar para los ecuatorianos, que además no sabemos porque no se nos informa, solamente se nos distrae con el TikTok, se nos distrae con estas verdades a medias. No sabemos cuáles fueron las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pero estamos ya atisbando algunas de ellas, ¿no? El incremento del IVA evidentemente obedece a eso, los despidos en algunas empresas obedecen a eso, la crisis económica que bordeaba ya aproximadamente 80.000 millones de dólares a estas alturas se vuelve a incrementar por efectos de un préstamo que nuevamente es concedido por el Fondo Monetario. Y la pregunta es de dónde los ecuatorianos vamos a pagar eso, dónde está la plata, como decía Vladimiro Álvarez Grau hace algún tiempo, exdiputado y figura de la democracia popular. ¿Qué vamos a hacer con la inseguridad? La inseguridad no ha parado desde que se emitieron los decretos 110 y 111 y ha tenido momentos absolutamente críticos, ¿no? Como lo ocurrido en el feriado de Semana Santa y lo ocurrido en la misma semana en la que el gobierno, el presidente, se iba a la asamblea para presentar su informe de actividades, su informe de labores, que dejó un mal sabor de boca en amplios sectores por lo poco que se informó, por la duda sobre las estadísticas que había manejado y el aparato productivo ecuatoriano en una incertidumbre enorme. ¿Qué van a hacer nuestros productores, nuestros industriales, nuestros agricultores cuando vengan sin aranceles e invadan nuestro mercado productos generados a través de tratados de libre comercio, insisto, que pueden ser de varios países? Ahora el que más preocupa es evidentemente el de China, y que pueden inundar el mercado nuestro con productos que colapsen nuestra industria, nuestro aparato productivo. Y tenemos una inseguridad, insisto, que no puede ser controlada. La presencia haciendo base en Manta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por disposición del presidente es un acto más simbólico que efectivo, porque si se sabía que en Manabí se establecía un escenario realmente neurálgico, que esa provincia era un espacio neurálgico de la actividad criminal y del narcotráfico internacional, ¿por qué no lo hicieron antes? Si creen que con la presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Manta haciendo base temporal y con la visita que el presidente anunció que en uno de estos días hará para monitorear lo que está ocurriendo, lo que se está haciendo, ¿por qué no lo hicieron antes? En distintos gobiernos esas acciones, cuando ocurren catástrofes sanitarias, catástrofes naturales, en este caso económicas, o catástrofes o crisis como la que estamos viendo, que es una crisis de seguridad económica y social, la presencia de los mandatarios y de los ministros en ciertos sectores que son muy sensibles a lo que está ocurriendo, son actos simbólicos, ¿no? Políticamente le hacen ver, el presidente está preocupado, aquí está con los ministros, la provincia está preocupada por nosotros, pero aquí no es la provincia, aquí es todo el país, y en todo el país estos problemas no se han superado, no se han manejado con la debida madurez, con la debida responsabilidad. Tenemos un mandatario que ha estado desde el primer día del ejercicio de sus funciones en campaña de política permanente para la reelección, y la ventaja que él tiene es una ventaja muy fuerte porque ha corrido antes que cualquier otra candidatura, ni siquiera sabemos cuáles podrían ser los otros candidatos, porque cuenta con los recursos económicos, publicitarios y estatales en todo el aparato institucional del régimen, que es bastante grande, que es bastante amplio, y tiene incidencia en municipios, tiene incidencia en consejos provinciales y tiene incidencia incluso en la Asamblea, donde terminó el pacto de la no regalada gana que se llama Acuerdo de Gobernabilidad, y puede generar otras alianzas con sectores de políticos que están vinculados con la Asamblea Nacional y que pueden apalancar esa candidatura del presidente, amén de la campaña publicitaria que también cuenta con ingentes recursos de los ecuatorianos. No son recursos que está gastando el gobierno en su bolsillo,
lo que cuesta las campañas publicitarias desde noviembre a la fecha en redes sociales o en espacios analógicos son recursos nuestros, de todos los ecuatorianos, que bien podrían haberse utilizado en mejores cosas. Muchas gracias, estimado Gustavo Ich, director de Global Report. Allí está la situación electoral, lo que se avecina, el sentir también de los ciudadanos en lo que tiene que ver a otro proceso electoral que se viene en febrero del 2025, donde ya se perfilan algunos candidatos para la presidencia y vicepresidencia, además de algunos movimientos en cada uno de los territorios para revisar los perfiles que van a proponer al ciudadano para la Asamblea Nacional. 7:25, vamos a una pausa comercial.